Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al presidente del juicio número 1, 2026, con la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas. Se declara abierta la sesión de audiencia pública. Señor agente judicial, ya en audiencia pública. Las partes tienen medio de encima. Gestión previa. Posición. Bueno, se había propuesto documental. Sí. Documentar esto. Pero no lo tenemos nosotros. A ver, la aplicación de un concepto en su escrito de aplicación tiene documental misiones de producción del soporte digital de las cámaras de videovigilancia. ¿Lo han importado? ¿Lo tienen aquí? De letra la que por favor a todas las partes. Era un periódico la defensa sobre la cicloprometida y dice usualmente que no la termina. Luego un torneo de copa para la chica la trabajo. Sobre el prueba de documentos. Sobre los aspectos de si se debe admitir o no. Que sí. Eso, que el dueño del tribunal, considerando que hay proceso de emisión de prueba, la defensa. Al tribunal y no tenemos que tribunal, damos esa atención. ¿Tiene otra cuestión? Vale. La pieza la utilizaba la póngase en pie delante del micrófono, le dio su nombre y apellido, y se advierte que entonces se ve. Si esto va a declarar, después le pregunta al Ministerio Fiscal. Mi nombre es Rosa HM y la venia del tribunal. Sí, voy a declarar. Una palabra fiscal. Bueno, los cargos Nosotros estábamos en el gastrobar y era otra pareja más que estaba allí disfrutando del ambiente que había. Estaba completo ese día, había mucho ambiente, mucha música y mucho ruido. No, como le decía, era en un contexto de fiesta y de mucha gente. Básicamente que yo estaba
disfrutando, había bebido previamente bastante y esta otra pareja también estaba allí bebiendo, de tal manera que, bueno, hubo un momento en el que con tanto ruido se acercaron y me dijeron lo que hacía, qué pasaba, y yo de esa manera pues contesté en esos términos que aparecen en los documentos. Entonces usted se dirigió en términos despectivos hacia esta pareja. Pero no exactamente hacia esa pareja, sino por las circunstancias en las que estaba y bajo los efectos del licor. Y el viaje fundamental es porque estábamos en un ambiente de fiesta y porque ese tipo de expresiones no son en mi país, yo llevo básicamente 10 días en España y no es un vocabulario léxico que yo lo utilizaré sino como una manera de dirigirme que utilizo en mi país y de hecho en mi caso también soy una pareja homosexual. ¿Ha coincidido también con gente homosexual? Privado, pues es privado. Entonces, también se participa todo en que también se puede hacer instrucciones, yo lo que no hacer, El señor fiscal, como contesta ha dicho que sea la testigo, la declarante la que lo haga. Por favor, pregúntele cómo, dónde, qué, pero no el contenido del hecho en su pregunta. perfecto. Y eso de pararse en algún momento con esta pareja, Fueron ellos los que en primer lugar se dirigieron a nosotras y en ese momento fue cuando le contesté sí. Pero siempre, porque reitero, estaba bajo los efectos del alcohol, había bebido previamente mucho y también allí en ese pub, de tal manera que fue una manera de descargarme por el efecto de dicha bebida. Sí, ahora también. Ahora mismo no lo recuerdo, pero no estaba bajo los efectos del alcohol. y la otra pareja estaba también bajo la efecto del alcohol. Yo no podía para determinarlo. Bueno, pues era un contexto lúdico, de diversión, todo el mundo estaba bailando, había muchos empujones, mucha gente, eso era el contexto. Entonces, pensaba entre El insulto fue precisamente igual que el sordo, y ahora que yo dirigía hacia esas personas era que ellos se dirigieron previamente a mí. la actitud de la gente que A ver, esto lo he respondido. Ya lo he dicho que era un ambiente de fiesta. la actitud ante Fue un ambiente de fiesta. Y todo el mundo lo entendió como algo que puede ocurrir en ese tipo de contextos. Muchas gracias. Con la palabra a la acusación. Con la línea señoría. ¿Qué ocurrió antes de que Pedro fuese al baño? Eh, no sé ni quién es. Una vez la de chico, se refiere. Bueno, yo estaba en el bar, en el gastrobar, con mi compañero y estábamos pasando un buen rato, como todos los que estaban allí. Y bueno, ¿qué le comentó a su amiga antes de que Pedro fuese al baño? No lo recuerdo. Em, ¿Qué ocurrió para que os mandaran callar? Los dos chicos estos que se encontraban cerca de ustedes. Estábamos formando mucho jaleo, había mucho ambiente, había empujones, bailes.
¿Qué relación guarda el peso de una persona o su condición sexual con el hecho de que le pida a usted que no grite en un restaurante? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué relación guarda el peso de una persona o su condición sexual con el hecho de que le pidan a usted que no grite en un restaurante? Eh, es que no tenía nada que ver ese insulto con un contexto de que, o sea, esas palabras que se utilizaron no tenían nada que ver con que si me llamara la atención y que me callara, porque yo no las hice necesariamente para insultar, las hice, como he repetido, porque es un vocabulario, una forma de expresarme, perdón, en mi país. ¿Recuerda usted que se levantó un comensal a vuestra mesa para hablar con ustedes? ¿Recuerda qué os dijo? No, ¿Es consciente de que sus palabras provocaron que el señor Pedro rompiera a llorar en el establecimiento? ¿Fue su compañero o antes ha dicho que era pareja? bueno, somos pareja, sí. ¿Qué bebió usted? ¿Lo recuerda? Previamente, antes de llegar a celular, había bebido, y también había tomando bebidas. Que me llevaban en el pub. En el pub. Y previamente. Vale, no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Tiene la defensa. Hola, buenas, su señoría. Muchas gracias. ¿Me podrá tener usted con su comportamiento rutinario? ¿Qué se siente? Bueno, es verdad que intento como descargar un poco pues en ese momento de ira o no ira, sino más bien pues el ánimo, ¿no? Que normalmente los dos también el ánimo de también no insulta a nadie. Y reitero que no era ninguna expresión que me pareciera que fuera insultante, ni mucho menos. Cuando usted se siente bajo esos efectos, ¿ha tenido alguna en cuenta que fue una persona que la haya hecho el cáncer, De hecho, es algo normal en los CARS, en sitios de marcha del país del que yo vengo y también se puede algo así. realmente usted es algún odio frente al colectivo homosexual? No, porque de hecho ya he comentado, en mi caso también ¿no? Somos una pareja homosexual y sí incluso lo manifestamos en nuestras redes sociales. Has comentado mucho sobre el éxito de tu país. ¿Me podrías explicar cómo, en qué contexto se suele utilizar dicha expresión radical? Pues en contextos de conocidos, amigos, fiestas, eh, entre colegas. Gracias a la comunicación, se sabe que los puntos entonces, eso es una obligación. Es escuchar en situaciones públicas. Sí, Es puede sentarse la acusada. Ahora pasamos con el testigo del Ministerio Fiscal. Juan, que pase. Que pase Juan y que se pregunte el micrófono. Mucho tiempo, pregunto Juan. Ahí tengo que estar. Lo pongo también. Se llama usted Juan, ¿verdad? Sí, Mira, comienza usted de testigo en un procedimiento judicial penal. Como usted bien sabe, tiene la obligación de decir la verdad a todo lo que se le pregunte. ¿Lo jura y promete? juro. ¿Usted conoce algo a la parte? ¿Conoce algo a doña Rosa? No, ¿Tiene interés de algún manera directo o indirecto en el procedimiento, en el resultado de esta causa?
algún vínculo que pudiera hacer valer su credibilidad. No. ¿Puede explicarnos lo que usted sepa del asunto? Porque lo sabe, no tiene del por qué lo sabe. Bueno, pues yo estaba allí y Allí fue testigo presencial. Bien, con este tipo de las preguntas que le van a hacer, que fue su orden. ¿Quién la palabra identificar? Si no necesitaba claro, usted se encontraba que tenía es correcto. la víctima La víctima sí es Juan. y había el señor de Félix se encontraba también Sí, es correcto. una instancia que tenía los meses que estaban pidiendo. Aproximadamente una enfrente de otra, unos 7 u 8 metros de distancia. ¿Recuerda más o menos cuánta gente había en el local? Había bastante y así un ambiente pues normal de fin de semana. ¿Considera usted o el todo algo en rosa que Bueno, yo tampoco soy policía, ni he visto, ni he hecho pruebas de alcoholemia, ni sé cómo actúa la gente que va bajo el efecto del alcohol, pero sí es verdad que la actitud se suele notar cuando una persona va bebiendo y la actitud era pues de una persona un poco más agresiva de la cuenta y un poco más fuera de sí, es decir, de una actitud de una persona en su estado físico normal no haría. yo entero sucedió al parecer parece que si yo soy una conferencia y una palabra Sí, hubo encontronazo, hubo insultos de marico, o de mariconazo, o de pañonazo, lo que yo escuché antes de que ella se montara la bulla. y recuerda cuál fue la sensación que esto causó las víctimas. Vi una de las víctimas llorar por un insulto de la acusada y esa fue básicamente la reacción. Y de pasar con pelado pues la gente se intentó hacer, ¿no? Que se acercó al parecer un camarero. ¿No fue acercó? No. Yo me quedé a una distancia en la que lo vi. Si el ambiente era de bastante gente y O sea, para mí, por ejemplo, no es una opinión, sino yo lo percibí como si fuese un hecho en el que se estaba insultando a una persona por algo que no tenía que ver ni con el ambiente en el que se estaba ni con la situación en la que se estaba. la actitud era agresiva. Sí, como he dicho, era una actitud de fuera de sí. Perfecto, por lo menos pregunto, señoría. Muchas gracias, señor fiscal, la acusación. ¿Sabes qué miércoles se comportaba Rosa? No se entiende que era usado. Era pues, lo que venía diciendo, era una actitud de agresividad de la persona fuera de sí, e incluso llegó a esos actitud del calor que he dicho antes, de mariconazo, de puñalazo, de vida. Dice usted que se acercó alguien a consolar al chico, ¿no? Usted no se acercó, Yo estuve cerca, lo vi yo, ¿no? pero no se acercó. A consolarlo, estaba allí cerca. También te voy a llamar a las 3:30 de la tarde. Quería contestar en un ambiente en el que pueda haber en cualquier bar de capital de Jaén, un ambiente normal, tampoco era de fiesta, pero sí había gente y demás, y eso. Pero sí que había mucho ruido, ¿no? Tampoco estaba la música en todo volumen, había el ruido normal de la gente hablando. No me pregunto, señoría. Vamos a la reacción. No es difícil. Ah, sí. Bueno, pero eso sí, pero ha escuchado el insulto, son muchos en el tiempo que llevo. Sí, entre amigos. Fueron amigos y salieron de lo normal entre amigos. De poner los barrios de seguridad. No sé, no soy el dueño. Bueno, luego esto, ¿está bien?
Sí, pero yo no vi ningún guardia de seguridad. Yo estaba en la terraza y no sé si podía es un seguridad. ¿Puedes explicar, por favor, el sentido de la pregunta? Es estilo que las empresas deciden, empezando en su persona, una circunstancia así, se resuelven problemas, a 5 metros de distancia. No es relevante. Pregunta, pero sigue con la siguiente. Lo que se había dicho, sí, sí, significados de usted. Pues no sé, mucho lo que yo he escuchado entre amigos más es tanto. Defensa, por favor, haga valoraciones sobre qué tipo de insulto es y límites a interrogar sobre el testigo sobre lo que sucedió allí. Sí, pero se ha acusado por su pareja de no ser días. Sí, estaba, como he dicho, con un carácter de actitud agresiva y como de que arrepentido, que pensé que ya entró a algo. Exacto, sí, no, sí. No quiero decir rosa, estaba en una actitud agresiva. Después de saltó, claro, ese solo en trabajo y testigo. Estaba allí, había varias personas y varias personas se acercaron con solo un víctima que rompió la cara. Algunas personas que sonaron, No recuerdo. estaba ahí. Sí, ya te he intentado esa pregunta. Dice que la acusada dice lo que ha relatado. Eso dice él. Solo necesitamos que cambie su testimonio por mucha insistencia que ponga. Yo he intentado lo que escuché. Puede continuar con el interrogatorio libremente. No, Pero esa persona, Y ahora ya te toca igual. El testigo de la acusación, el perjudicado. También hay un testigo, ¿no? El testigo. Procede a declarar al camarero del bar. ¿Su nombre? Pablo, Tuve la obligación de decir la verdad, lo juro. ¿Conoce las partes o tiene algún interés directo o indirecto? No. ¿Algún vínculo que pueda velar la imparcialidad? ¿Y qué comparece? No, soy camarero del bar. Comienza a interrogar la fiscalía. Ah, vale, sí, no. Comienza a interrogar la acusación. Con la Biblia. ¿Cuál fue el turno de servicio que tuvo usted el 18 de agosto de 2022? sobre tal. ¿En qué zona del gastrobar estaba sirviendo usted? También el salón y primera que donde ocurrió el suceso. ¿Pudo observar o escuchar algo cuando el señor Pedro se levantó para ir al aseo y se despidió de su pareja? Sí, yo creo que a mí, escuché que tuve un beso donde estaba la chica y escuché que me había decir una chica, su amigo, que se habían besado para el decano. ¿Y recuerda usted la comanda de la mesa de la chica o tiene algún tipo de documento que se pueda constatar qué fue lo que comandaron estas chicas? Sí, recuerdo que la espiritual fresco. Sí,
¿Cómo describía el comportamiento general de la cruzada durante la comida? Así como el ambiente del establecimiento. El ambiente lo que pasa es que justo ese mes se destacaba porque había como mucha alteración, mucho alboroto, mucha grita de vez en cuando. ¿Escuchó usted algunos insultos? Sí, como yo, pero sí bien escuché que de americanos que son diversos, que son no van a existir estas personas, sí escuché. ¿Podría describir la actitud física de Rosana al dirigirse a la mesa de los perjudicados? Sí, como que sí, le molestó a esas personas. Tras la marcha de la cruzada, ¿en qué estado anímico se encontraba Pedro? Yo vi a Esther, me sorprendió porque súper, súper unido. Pues se ve que se conocía eso, habían dicho Bruno, pero la verdad es que estoy súper afectado. No hay más preguntas, señoría. Pasa a interrogar la fiscalía. Con la dueña de la sala. Recuerdo más bien que el que había venido. No recuerdo si cayó la mesa cubierta, se decide el número exacto. De que fue una situación en que percibiera mucha gente. Sí, cuando sí, la que mucho personal, necesidad de eso se lleva a casa de mi compañero. Que me doy tipo de Y también eso le va en ese retorno. por dos antes se encontraba en el estado de situación de ti. Pues antes son los signos que he dicho en la frase, que iban a caer, ¿no? Sí, yo no lo serví en el alcohol, lo serví en refresco. Sí, Pero que se podrían encontrar una influencia de bebidas alcohólicas, de trabajo, de tu conocimiento. eso no lo sé. No sé, no sé si fue por una sustancia o ¿Cuál fue el ambiente que se quedó en el bar? La noche estaba con un señor. eh, cómo se fueron. Eh, pero sí, la verdad que se cambiaron un poco pero sí se cambiaron un poco. ¿Sabe usted si se generó alguna situación de violación, mentira? O sea, yo sé que con Rebeca se pudieron sentir humillados respecto a los chicos. Y también he dicho del centro de ayuda mucho grito y demás. Pasa a interrogar la parte mm, la defensa del Con la muchas gracias. ¿Usted sabe de qué se puede para razonar? No, tú me cambiaron, compañero. ¿Es usted el único habilitado para realizar las facturas? Me factura de las mesas Pues el objeto de las demandas son clientes no están con su parte más agresivo y del consumo de bebidas alcohólicas y tal, de personalidad. nosotros intentamos meternos donde nos lleven, sí que esto generando intentamos, sí, y molestando mucha gente hablar con los clientes y que intenten hacer el volumen o algo así. Entonces es habitual una confrontación, por así decirlo, con el cliente buscando su misma relajación, intentando pues, Sí, me acerqué a la mesa a decirle porque no vi conveniente porque justo cuando se quejaron ya que acabó la situación, se fueron los chicos, entonces fue un poco. ¿sabes? Tiene una presencia para que verifica este momento de perro que nos ayuda. No, yo quiero decir que yo escuché lo que dijeron a los chicos, pero vi conveniente meterme en la mesa porque sabía que si me acercaba con el que había, podía la situación agravarse, entonces me obtuve en decir. Pensaba que siempre grabarse. Porque intentamos siempre darle razón a los clientes, intentamos meternos en sus mesas ni en sus conversaciones, entonces nosotros intentamos servir la comida y ya eso de que se llame la atención se lo diríamos al cliente.
Pensando que se consiguen todos los acusados. Realmente en un momento pensó que lo que le había dicho era un saludo en el avión, pero luego ya cuando vi que insistía en ir a bajar, me di cuenta de que eso no era una situación normal. Y la descaracterizaría en decirle los actos previos al hecho. Pues, Defensa es una elaboración mientras. Que el testigo está bueno, el testigo está para relatar lo que vio, escuchó, lo que él presenció, pero las condiciones podrán hacerlo igualmente. Presenció, lo escuchó con los órdenes de mis caídas. sí, bueno, escuché que le dijo que sí, que fue el volumen o algo así. No, por favor, vale, Pero sé que se acercó y quería que no entiendo cómo sería eso. han sido consecuentes después de que vamos a acercar a su mesa. Entonces cuando le recibió la comida se iba a ir al baño, pero Yo he dicho que es cuando dijo legales y solamente viene es como que se conocían. Más contradictorio, sí, pero eso los primeros pasos. Luego cuando insistió, fue que ya entendí que no fue varios años, sino por esa insistencia. más espacio de que me salió Sí, pero la primera palabra que le dijeron no fue maricón. Que pasando ese show. hace personas haciendo. ¿Qué puedo decir? ¿Dónde falta en practicar todas las pruebas que eran en el pericial? Procede el perito. ¿Vas a declarar el perito? ¿Qué es su nombre? Mi nombre es FGG, soy el colegiado asterisco 29 asterisco del Colegio Oficial de Psicólogos de Barcelona. Y jura desempeñar el cargo leal y fiel. ¿Pero desarrolla su cargo leal y fielmente? Y decir la verdad a todo lo que se me pregunte. ¿Y va a decir la verdad a todo lo que se le pregunte? Vale. ¿Conoce la parte o tiene un pago directo e indirecto? ¿Algún vínculo que pueda dar la norma constitucional? Miedo de Comienza a preguntar la parte que le propone con la defensa. Primera línea. ¿Qué prueba utilizó para descartar que el evaluado estuviera simulando o exagerando estos síntomas? El juicio clínico que elaboramos en la clínica demuestra que en el tratamiento psicológico las respuestas, las reacciones voluntarias a las respuestas que se le piden, hay efectivamente un gran trastorno psicológico de los hechos acaecidos el día de autos que se estén enjuiciando aquí. ¿Presentaba el señor Pedro algún antecedente psicológico psiquiátrico previo? No, de hecho, en ocasiones, ante la evaluación clínica que se le realizó, se le preguntó que en qué momento o por qué circunstancia se veía que le afectara tanto cuando anteriormente también se había enfrentado a otro tipo de insultos similares en otro tipo de entorno.
Y él siempre manifestaba que le había afectado mucho por el hecho de que fueran mujeres. Ese fue el hecho que le evocaba mucho. Yo no en juicio en mi evolución clínica que fueran hombres o mujeres, en juicio en sí mismo, insulta como tal y sobre todo el efecto psicológico que provoca en personas que lo han sufrido. ¿Podría explicar de manera llana las secuelas que presenta la víctima? Las secuelas son fundamentalmente un proceso de deterioro psicológico, de depresión, sobre todo de alteración personal en cuanto vuelven a recordar los hechos. En toda la, en todo el tratamiento psicopedagógico que hemos llevado, en todo el tratamiento psicológico, en cuanto que recordaban los hechos, y de alguna manera se notaba una afectación psicológica que a mi juicio profesional no se puede evitar. Es decir, ¿Cómo afecta a una persona que la agresión sea reiterada y no un hecho aislado? Es decir, que los insultos fuesen continuos. esa fue una de las evaluaciones del juicio clínico y por eso en el curso del juicio, bueno, de la valoración clínica, le pregunté si en ocasiones habían sufrido y efectivamente se habían tenido que enfrentar a ese tipo de insultos en distintas ocasiones y en distintos foros. Y que de alguna manera, bueno, pues lo llevaban muy buenamente podían, si es que eso se puede sobrellevar. Pero que en este caso en concreto, además de que entienden que la humillación se hizo pública, venía de dos mujeres. Se hicieron en distintas ocasiones. Yo reitero que en mi informe no veo si el insulto procede de hombre o mujer, sino sencillamente el trato y cómo le afectaron psicológicamente esos insultos. Pero sí evidenciaban que a ellos había sido algo como mucho más vulnerable, o se sintieron más vulnerables, con mayor vulnerabilidad el hecho de que habían sido mujeres. ¿Qué tratamiento cree usted que le será factible para que pueda mejorar la situación? Evidentemente, como los psicólogos no somos farmacéuticos, nosotros recomendamos, no obstante, algún tipo de ansiodepresivo. Luego solicitamos que fueran a su médico de cabecera para que le solicitaran algún tipo de tratamiento que les permitiera primero dormir con tranquilidad, porque una alteración del sueño. En segundo lugar, que evitaran ¿Dónde está la pregunta? No es necesario que continúe. ¿Cuánto le podrá ayudar la consecuencia de este acontecimiento? eso va a depender de si van o no de lugares siempre van. Eso ya está resolviendo, no es necesario que responda. Nueva pregunta, señoría. Vas a preguntar a la fiscalía. Si vemos la función de causalidad entre los insultos y claro, si creo que representa el 20% es sí, hay un conflicto y el proceso de deterioro personal y de ansiodepresividad desde los hechos hasta el tratamiento clínico. Vas a preguntar la defensa y recuerde que deben de remitirse a través de que no sea carácter personal y que las preguntas cuestiones que puedan ser respondidas con anterioridad. En su juicio profesional, ¿una persona sin formación psicológica puede prever los efectos de las problemas usados? ¿Hay trastornos previos que puedan haber influido en la afectación psicológica presentada por las partes? Sí. En su juicio profesional, la evaluación clínica previa involucrada algún síntoma de depresión o ansiedad del afectado. Luego ese hecho, de hecho, en la evaluación clínica ya lo he expresado en la anterior intervención, ellos han vivido situaciones más o menos similares de insultos procedentes fundamentalmente de entornos varoniles. Quiero expresar esta idea. Que en esos entornos, su capacidad en el juicio clínico, su capacidad de reacción, me demostraron que estaban como más habituados y que el proceso de aceptación psicosocial es mínimo. Sin embargo, en esta situación, llegaron en varias ocasiones que el insulto de provenir de mujeres, ellos no sabían que ellas eran homosexuales o lesbianas, pero les había afectado más en particular a uno de ellos. En su elaboración clínica, sin insultos previos por parte de otros hombres,
Las pruebas de detectación que se producen, y eso sí viene lo que se le pide. Y algunas senadores de la pareja se han presentado escribir en una patología con una mujer por parte de los humanos. Yo creo que si fuera de mejor en su juicio como profesional perfecto, supongo que esto en respuesta a la función psicológica y los de esta producción. Realizar el juicio clínico previamente para poder llegar a una evaluación profesional. Sí, es como posibilidad que la función en su juicio clínico se ve necesariamente su de valorar los múltiples de los Es que no ha sido la valoración clínica que yo he realizado. La valoración clínica que yo recibo desde el juzgado en petición en parte es simplemente la valoración del juicio clínico del expulsado, de los de que ha sido parecida en este caso. Supuestamente arriba, permítaseme el incentivo de supuestamente. en su juicio profesional. Las distinciones grandes pasaron otras veces son la imprevisión, igual coerciones, reducidas son muy masivas en el contexto para que sostener los hechos. Me informé luego de los periodistas erosivas o bien erosivas que, para decir una conclusión, para la señoría, el potencial de ser de esos insultos es por su funcionalidad económica son los episodios. Son los dos elementos que yo en el informe clínico he propuesto. En primer lugar, de investigación clínica, efectivamente el carácter público y notorio de un lleno de gente en el que uno de los evaluado clínicamente pues entra en un proceso de depresión tanto que echa a llorar, pues evidentemente sí. Y por otro lado, también lo he dicho en el informe, eso no lo quiero referir en el informe, cuando es cierto que ellos en todo momento no solo hicieron referencia a los insultos, sino y sobre todo procedían de mujeres. Sí, lo ha repetido reiteradamente, no que no sea un reiterativo en pregunta. Considero que la división por parte de otros afectado la situación de los clanes de las personas y los hombres. No me dan cuenta, pero no puedo responder a ella. Porque no sé cómo se hubiera actuado o cómo estarían las personas que yo he evaluado clínicamente si se hubiese actuado de una o de otra manera. Luego se ve cómo se actuó y en función de los hechos que ocurrieron, en función de cómo ellos respondieron a la clínica, ¿verdad? No es problema. Porque puede sentarse. Evidentemente, que no tengo más cosas. Cada quien ha dicho que sí. Puede haber muchos premios. Y que ha faltado la pregunta de claro. Que después de dije, claro, estoy cansado, se me olvidó. Ese también. Si ellos no podían conocer los derechos que tenían y han tenido trastornos previos, ellos no pueden conocer que se conocen previamente. No se lo usaban con delito de verdad. El niño de los ángeles constantemente que están insultando. Y no es que les también el niño, El problema de esa pregunta ya puede ser otro. Igual salió la mente de ella si creo que Será notablemente deriva que si las acusadas podían prever que las manifestaciones que, me parece, que se le refirieron a la otra parte, podían prever que causarían esa patología. Con independencia de las circunstancias particulares que pudieran tener una y otra parte, considera usted como profesional de la psicología que la recepción de ese tipo de expresiones, si fueran ciertas, causan
por sí misma mucha de la patología que en este caso presentan los criterios más perjudicados. En mi criterio profesional, dos aspectos a su técnica. En primer lugar, ellos se han enfrentado a situaciones de insultos. Tanto ellos estaban acostumbrados a ese tipo de insultos, es decir, en realidad, ellos ya han sido insultados con la frase maricón. Ellos ya lo han recibido y allí en la clínica me lo propusieron varias veces en el juicio clínico, pero había dos elementos que diferían respecto a situaciones anteriores. Uno, el entorno cerrado pero público, que es el estrado, y dos, el hecho de que fueran proferidos por mujeres. Se puede retirar, muchas gracias. Y puede impedir el policía de la persona que se propone La acusación propone la aplicación de la relación no hay pero un mensaje, ¿no? Sí, pero mensaje de la mensaje. Sabio jefe. Y el cuñadísimo le dice que la vez no puede decirse la palabra y quieren hacer alguna pregunta. Que claro, como perito. O sea, aclarar el comisario jefe, aunque no se han podido probar que efectivamente los mensajes pues van siendo verdad acusada. Sí. JX, el comisario del Museo de Cuadra. Usted se le encomendó hacer una gestión consistente en probar los mensajes que aparecían o que podían aparecer en redes sociales. Es cierto, en su informe no podido identificar a los acusados como titulares de dichas cuentas y que se habían eliminado los contenidos. Se ratifica así en ese informe. Juro que sabe usted por su cargo que tiene la obligación de decir la verdad y que las penas que pueden verle la verdad en este acto. Soy agente de información, soy solicitado de verdad. Y lo prometen. Bien. ¿Alguna pregunta? Habida cuenta que no se ha podido identificar a las titulares de dichas cuentas y que los contenidos han sido borrados, donde se hizo una pregunta por el orden en que, primero por el lugar que la parte que le ha propuesto y seguidamente fiscal y defensa. La acusación, Ministerio Fiscal, Junta Preventiva, Silencio que acusados. De nada. En el informe y que lo tendré en consideración. La defensa. ¿Cuál ha sido la misión de ese peligro? Se ha arreglado el contenido. Semilla 23 y turco espina o algo así. Más o menos así. Pero no escribáis, hay que escribir mucho. Igual, todo eso. Por la evidencia de las comunicaciones. Ya le digo que el borrado ha sido. Muchas gracias. Muchas terminación de sala, lo que ustedes deseen, pero permanecer en sala. ¿Se ha practicado toda la prueba? Tú dices, pulsa tu micro. Se ha practicado toda la prueba. Se ha practicado toda la prueba. En consecuencia, la documental a la parte que digan que se tenga por reproducir. La documental. ¿En consecuencia? No. La parte se pronuncia sobre la documental que cuesta las actuaciones. ¿La víctima? ¿No hay víctima? Sí.
¿Cómo que había visto? Ah, es verdad, pero eso es que era doble. Ah, Vale, bueno, pues vamos bueno, bien. Evidentemente, que sea alterable con el que se vean cortas las pruebas por el parto, de la última pregunta, para que se pronuncien sobre si entienden que esta irregularidad puede haber causado algún tipo de indefensión mitológica o posesión, que es la que le propone, no tienen inconveniente en que se practique la prueba multinivel. Algunos del proceso que no genere indefensión, tampoco el tribunal con el mismo criterio de mediación, contradicción, de escuchar el currículo. Defensa, tiene inconveniente en que se practique multinivel. Bien, no se puede. Eso ya no tengo, ¿verdad? Justificaban el procedimiento, pero su condición procesal era de testigo, porque usted va a ser preguntado si usted no tiene muy bien sobre el proyecto que usted denunció en su día en el comisariado del Museo de Escuadra. Esa condición le iba a decir la verdad, lo juro, lo promete. Lo juro. Que sepa usted que si falta la verdad, aunque sea parte en el proceso, puede cometer un delito de falso testimonio en causa judicial penal y es una castigo castigado con pena que puede ser incluso prisión. ¿Entiende bien? Sí. ¿Quiere usted contestar las preguntas que le haga el juez? Usted aclara el Ministerio Fiscal. Con el dedo de la sala. Puede encontrar el periódico con su restaurante Barcelona. Sí. Bueno, más el entendido que tú sabes aquí presente. Me recuerda si había mucha gente en la local, si había más menos que con Aunque había unos días. y tal era el ambiente. Coincidieron en un primer momento, llegaron posteriormente, todos posteriormente, Primero y lo que pasó. Simplemente, o sea, aunque no fue ocurrido entre quise una niña, entonces al levantarme le di un beso a mi pareja y en la mesa de donde se encontraba mi chica, escuché indicar la sangre del beso. Y incluso le siguieron y me dijo para que yo lo escuchase. recuerdo tantas veces se repitieron esos insultos. Continuación diciendo varios insultos, cuando volví a decir, le dijeron otra vez lo mismo. Claro, en primer momento intentaron pasar el tema, Sí, insultaron, intentaron, sí, al principio empecé, pues que me el decir, me empezó a molestar. Incluso en todos los residuos o sea, para que de la mesa me seguían y me llamó que me dirigí a la mesa y le dije que si me fuera para que me estaba molestando. Y al decirlo eso, me dijeron que soy o sea, maricón y que me quedaron. puede usted decirnos si cuál era la actitud, las personas, si se enteraron, si no se enteraron. Actitud, la felicidad, porque si me tuviese incluso amenazando, que, sí. ¿Habían ido viendo algo? Mm, la verdad es que no me fijo en lo que estoy bebiendo. No tenían, bueno, si no solo la que el testigo del declarador. El resto, si tenían aspecto de haber consumido, que sea alcohólica, una fuente no conocida, no se fijó. Entonces, que valía la pregunta sobre pues a preguntar la parte gobernante. Se ruega que ya que ha declarado un testigo con mucha precisión, la hecha se remontan preguntas más específicas y no se reiteren. Con la niña.
¿Conocía de algo a esta señora? No. ¿Cómo se sintió usted aquel día? Cuando ya me senté y después de lo que me dijeron me empecé a llorar porque era algo que me afectaba mucho y también tuve otras ocasiones, pero te va como que fue distinto en un lugar público donde muchas personas se dieron cuenta y demás y me puse a llorar. Em, Cuando usted fue al baño y volvió, eh, la actitud en la que se encontraba esa señora, ¿qué sensación le causó? Como ya lo he dicho, cuando volví, volví a insultarme y bueno, una actitud como amenazante, alterada. Em, con posterioridad a los hechos, ¿ha aparecido usted alguna secuela? A ver, yo no puedo en mí porque se me volvió todo el rato esa situación y por ello tuve que acudir al psicólogo. Incluso fui a mi cabecera, intenté pedir limpieza y ¿Cuál cree que fue, usted cuál cree que fue la razón de ese insulto? mm, eso no lo sé, pero yo lo que sí tengo en cuenta es que por darme el beso fue cuando me tocaron y entonces fue como por eso mi orientación sexual. Muchas gracias. No hay más preguntas. Paso a preguntar la parte demandada. En su señoría, actualmente no son de agresividad de las niñas. Cuando ya me levanté de darle el beso a mi pareja y me dirigí al baño, ya ahí cuando empezaron los insultos ya me encontré en el serio. Lo ha afectado mayormente por tratarse de mujeres. La verdad es que me chocó que me lo dijesen mujeres porque era algo que tenía muy bien y otra ocasión me había pasado con hombres, pero esta vez me temía que fuesen mujeres, pero Se han preocupado por ser mujeres, por cosas que enfrentar y ver con las víctimas. yo no intenté siempre con Conocido que se acercaba a confrontar con la otra parte. sí, He comentado que se ha acercado a la mesa después. Formulé mi pregunta. ¿Y cuándo no se acercó a usted de mis testigos? claro, me acerqué a la mesa a decirle que si por favor podían parar de decir lo que estaban haciendo, de hacer lo que estaban haciendo porque me estaban molestando. O sea, usted se vio afectado y a la vez conservó la compostura y se mantuvo educado al dirigirse a mis clientes. Sí, ¿No es contradictorio? no, porque yo lo que intento es que sin entrar en peleas ni discusiones, y con los años en vez de entrar en una riña. Si me hace presente desde el momento en que usted se levantó de la mesa, porque espero volver a ser consultado para acercarse a mi cliente. De mi cuenta de corcho. Previamente. O sea, en situaciones que diferentes a esta, dices, Sí, obviamente. sí, insultar con mi orientación sexual. Me han llamado en ocasiones maricón. ¿No has estado en esas situaciones? Y a mí, eh, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me llamaban así. No, las personas. Ahora mismo no recuerdo. No más preguntas de alguien. Usted puede sentarse. Sí, la parte campo reproducida la argumental. ¿Qué tan reproducida la documental? Sí, Metrificar. Sí, reproducida. ¿O reproducida? ¿Y la defensa. defensa? La defensa. Reproducida. O sea,
La parte desea modificar o mantener sus conclusiones. Modificar en definitiva. A definitiva. Y Se hace una evaluación de todo el Eso es el informe. Ahora la conclusión. Mantiene la conclusión de petición absolutoria total. si identificamos en nuestra visión absoluta total. Vale. Y ahora ya tiene la palabra. Por favor. Resumen el informe. Defensa y acusación y defensa en ese orden pueden realizar un informe oral todo lo practicado. Vale, es que como pone aquí en el guión. Porque, bueno, el fiscal en primer lugar. Vale. Bueno, en primer lugar, el fiscal. Una vez luego la sala solicitando una sentencia interna sobre la función del Código Penal con la emisión y suspensiones, la utilización y de los precios de crédito o de emisión, que se han realizado en el ambiente público, también quedaba acreditado el plan que participar informe psicológico en situación de mercado de precio de edición, con denuncias que se hicieron a las víctimas, se realizó un víctima que se solamente es un caso de precio frente a las personas que se da o interpretan y sobre lo interpretan, no usan características de toda la circunstancia y se en el gobierno y en su lugar se selecciona es víctima determinada se presenta y consideramos también el tipo subjetivo sobre la historia que no toca específicos en los que se trata el tema que hoy necesita que haya cultura de proceso con motivación, claro, que no sentía que usar ese sentimiento de dirección y que al final claramente consiguieron que no de informe psicológico. Pero solicitando una pena de delito de prisión de la que fue una aplicación oficial mucho reflejo posible durante el tiempo previsto y en los pasos se hacen de 150 subsidiarios son tienen 53 la orientación avanzada la profesora de oficio directivo ámbito del centro directivo tiempo libre ensayo libre se indemniza la víctima por acto hecho en el sentido de 6.000 euros. El concepto de ayuda en el utiliza mucho y de conformidad con el contexto del artículo 27 de la ley 15 del que se incrementa el artículo 574. Muchas gracias. El tema de la acusación. Nosotros solicitamos que con la venia solicitamos que se condene a la parte acusada por un delito de odio del artículo 510.2a. Consideramos que tanto la declaración del camarero, del testigo, como de nuestro representado han dejado más que claro y bien puesto de manifiesto que el hecho de su orientación sexual ha sido lo que ha motivado esta agresión y este insulto. El hecho de que justo la reacción fuera posterior al beso, es que pone de manifiesto que no fue algo personal. Además, Rosa ha declarado que no tenga relación previa con los representados, por lo que realmente no es un ataque personal. Lo ha elegido como víctima por el hecho de su orientación sexual, lo que se pone de manifiesto en que con anterioridad al beso, ambas mesas disfrutaban de su comida con tranquilidad en un bar en el que estaba repleto de personas, era un ambiente público, aunque no había un ambiente de fiesta, como se ha declarado por el camarero, era un ambiente tranquilo y nada invitaba a insultar. No se ha demostrado por ninguna pericial por la parte por la defensa ese estado de intoxicación que anulara su juicio, por lo que consideramos que esa cuestión no ha quedado probada. Además, los ataques pues se han demostrado por las declaraciones que eran graves. Había no solo unos comentarios ofensivos, sino también los gestos, y esa intimidación ambiental es parte de este delito, lo que ha causado de forma directa, a través de esa relación causal, una secuela muy grave en nuestro representado, lo que se ha podido demostrar con el informe pericial.
por lo que consideramos que la gravedad de estos hechos es lo que justifica que se le condene y solicitamos una pena de prisión de 4 años y una indemnización de 30.000 euros. Y consideramos que en este caso el derecho penal no solo tiene que actuar como castigo, sino tiene que parar y poner un límite a la libertad de expresión, que en estos casos lo único que hacen no es comunicar una idea, sino insultar y humillar y poner de manifiesto un desprecio hacia personas simplemente por su orientación sexual. Vale, ahora paso al informe de la defensa. La línea, su señoría, nosotros nos reafirmamos en desestimar las pretensiones de la acusación efectuadas tanto por la acusación privada como por el Ministerio Fiscal. Es muy importante tener en cuenta aquí en lo que se nos está acusando ante un delito de odio. No obstante, tanto todos los testigos presentados, los peritos, que se está documentando, tanto las pruebas han manifestado que no nos están enfrentando únicamente en un ataque de todo centrado Sudamérica, sino que están viendo múltiples vejaciones en las cuales empezó un estado en el procedimiento no solo por su consumición de porque ya sabes las músicas existían otros canciones que puedan ser de otro tipo de vida, que podrían por separado de tal manera que psicólicas en este caso, pues, el sentido. Y estamos también en contextos socioculturales diferentes, los acusados de los extranjeros, en este caso Colombia, se corrobora que el léxico, pues se ha manifestado que en su contexto, pues, no tiene el especial carácter definitorio, el simbolismo que le damos en España, especialmente referido a la condición sexual, sino que se refiere más a algo genérico, enfermo, coloquial, no afectado en España, pero que allí en ese contexto pues esencialmente lo que reafirmamos es que se han producido múltiples vejaciones sin especial lo que viene siendo condición no sexual, sino que simplemente era una descarga que se está produciendo nuestra representante contra la acusada. Entonces, teniendo en cuenta el principio de acusación y que únicamente se nos ha acusado por un delito de odio, no concurre el tipo objetivo de lo que sería el delito de odio, porque, como reafirmamos, no se está centrando en la homosexualidad, de lo que viene siendo el perjudicado en este caso, sino que únicamente utiliza esa condición, pero francamente, con otros insultos, aún más en la herida, pero sin poder ser a dicho colectivo, de ser general a la organización colectivo en general. Adicionalmente, acaba aprobado por el judicial efectuado por el de la acusación, el que siguiente eran invisible los representados que ponerse en consideración de los efectos que podrían tener esas palabras sobre la defensa. En tanto no pueden conocer los efectos lesivos de sus insultos, van a ser valoradas del contexto sociocultural y que proveen la definición de la naturaleza, los efectos específicos sobre todo la visión de antecedentes de violencia contra su persona, probablemente entendemos que nuestras representantes no incurren en ningún tipo de tipo. La revisión incurriendo subsidiariamente debería valorarse el estado de intoxicación, sus antecedentes socioculturales y las condiciones de éxito. Presentado en todo caso que hay una ley presentada por las contradicciones entre testigos de la acusación y la defensa que tiene que favorecer a un lado, en cuanto a distintos testimonios de distintos personalidades presentes, las nuevas grabación de hecho, por tanto, tiene que ser en favor de los acusados y en base al principio del doble pero nuevo. Por lo que nos enfocamos en nuestras conclusiones.
Por último, se concede un turno de palabra a la acusada Rosa, en el que podrá exponer todo aquello que considere conveniente para su defensa. También se indica que no se trata de reproducir la defensa, sino cualquier otra cuestión que considere conveniente para su cargo. Con la venia, no voy a reiterar lo que ya he comentado previamente de cómo viví esa situación, simplemente pues manifestar de nuevo, como ya había hecho previamente, mis disculpas a estas personas. Era una situación que no pensaba qué consecuencias o hasta dónde podía llegar, teniendo en cuenta que apenas llevaba 48 horas en este país. Muchas gracias. Se declara juicio titular de sentencia y el partido del público pueden abandonar la sala. Antes de cambiar, no sé si hay que votar la moción o no. En mi agradecimiento y sobre todo por el buen hacer de las testigos figurantes y de las personas que han sido atendidas sin ningún tipo de preparación y parece que estaban allí cuando estaban viendo lo que estaba pasando, cosa que de verdad ha sido mucho agradecido, hay mucha interacción de todas las partes y creo que también una cosa como es que a lo mejor sirve para ilustrar, le dejo el criterio al director de la clínica jurídica, para una fase previa de la deliberación en público para que se me pueda y que me van a deliberar. ¿Sí? Bueno, el tribunal se levanta la sesión, todo el mundo se va y el tribunal se va a deliberar. ¿No? Nosotros nos reunimos a deliberar. El ponente cuando será yo, cuando yo sea el presidente que voy a dirigir la deliberación. Tenemos propongo que deliberemos primero sobre los hechos y después nos vayamos a la cuestión jurídica. ¿Tenemos por acreditado que los hechos ocurrieron? ¿Sí o no? Sí. Lo ha reconocido, la acusada ha reconocido y ha pedido perdón. Le faltaba decir, en el último momento le faltaba decir que lo siento, no lo voy a hacer más, poco menos, ¿no? Pero, entonces, así ocurrieron. Todos los testigos manifiestan en cuanto a las expresiones que se produjeron eso. Sí. Algo muy importante, decidme vosotros, para determinar, porque hay una sola acusación, algo muy importante en cuanto a los hechos, no solo las expresiones, sino el catalizador. ¿Qué motivo esa reacción? El beso. El beso como síntoma evidente de una relación amorosa entre dos varones. Y se reacciona como se reaccionó. Violentamente. Violentamente y de manera despectiva. Despectiva. Para rechazarlo por ese motivo. No tanto por el beso, sino por la relación. ¿No? O también por las dos cosas. ¿Qué opináis? Yo creo que es por las dos cosas. Las dos cosas. ¿Qué? Por el beso en público. Sí. Y Porque tirando a hombres. son personas que esas personas son homosexuales. Sí. Si no, mi beso da igual. Y las expresiones que denotan. Total. De una de prestigio total hacia, sí, un desprecio total hacia el colectivo y hacia ellos en concreto. Hacia ellos como representantes del colectivo en ese momento. Claro. Entonces no estamos decantando ya por un... Yo lo veo más como un acto que es verdad que es despectivo hacia las personas, pero no creo que sea despectivo al colectivo como tal, sino a esas dos personas por besarse en público. Si no es Pero sí. si solo fue por el beso, en el beso comenzó todo. Anteriormente no se había dado la situación de que ninguna de las dos partes se pusiera a discutir o a decirse cualquier cosa. Fue el beso el aliciente para que la parte comenzara a ser violenta. Por eso yo catalogo que fue por su condición de homosexual y de ser pareja. Yo creo que el hecho de ser pareja sí que influye, porque ambos son, pues, es lo que provoca la reacción, pero no creo que es tanto el desprestigio o la despectivo al propio colectivo, sino más bien a ellos dos por hacerse el beso, y eso se ve con los insultos que se propinan. No son, no, es un Si no hubieran pertenecido a ese colectivo, ¿creéis que se hubiera producido el incidente? Es que a eso voy yo. estaríamos hablando de otro caso totalmente diferente. Sí, pero también es que supone a veces, y no creo, porque hasta que no se, como he dicho antes, hasta que no se dio el beso, no hubo
ninguna de las dos partes hizo nada, estaban comiendo tranquilamente y bebiendo. Fue el beso lo que produjo lo demás. Pero a mí todavía no me ha quedado claro, al menos por las declaraciones. Es verdad que sí que me ha dado a entender de que fue algo directo, pero según lo que ha declarado algunos testigos, como los camareros, de que lo escucharon y que el otro se sintió ofendido porque lo escuchó, no sabemos si fue directamente un comentario entre dos diciendo eso. Yo ahí discrepo. Yo creo que hubo comentarios reiterados y que se dirigieron directamente, según han declarado tanto los testigos como la propia acusada que pide perdón por haberse dirigido a ellos. Los comentarios iban dirigidos a ellos. No era un comentario que se hicieran entre las dos comensales a título privado, como yo le puedo decir a Marta, mira, que dos maricones. No, se dirigieron a ellos, los tachó de maricones, mariconazos y españolazos. Y eso se prueba con cuando volvió del servicio, siguieron ocurriendo esas violencias. Reiteración. Sí, pero El problema es que yo suelo ver el ataque directo. Yo veo un ataque directo a sus personas, sobre todo a su condición, por ser homosexuales, por gustarse entre ellos. Creo que hay un ataque a eso y eso hay que verlo, pero no creo que un ataque general y colectivo. También porque culmina con un insulto, uno de los insultos que se da es español. Español, no es atacar, es verdad que ataca nuestra etnia, nuestro a ¿Dijo gordo también? sí, los físicos, sí. No entendemos no es necesaria ese. El fiscal ha hecho un muy buen informe diciendo que no es necesario un dolo directo, pero sí es necesaria una motivación concreta por la razón de pertenencia a un colectivo. No es que se atacara al colectivo, sino por la razón de pertenencia al colectivo. Ahí en ese caso, El fiscal ha hecho un buen informe en ese sentido. Pero yo ahí Pero la veo defensa diferente. tenía difícil, la defensa habiendo en cuenta que partía de un reconocimiento de los hechos y ha hecho lo que ha podido. Por ejemplo, vamos luego a valorar los posibles eximentes y atenuantes. Bueno, esto lo más o menos dejamos para después si es delito de odio o no, pero vamos ahora a valorar eximentes. Dicen que no entendían el valor y el significado que se le da en España. ¿Creéis que eso se sostiene? ¿Eso podemos sostenerlo? No, No. no. En otra parte de Latinoamérica también se usa de manera despectiva esa palabra. Evidente que conocían el carácter insultante de las expresiones, Sí, los conocía y la utilizaron con esa finalidad al menos, sí. humillante de esas expresiones. Descartamos esa discusión. fuésemos un marido y dijéramos, Bien. también perfectamente que es por un insulto. Me igual en China como se lo hace. Respecto del atenuante que nos ha legado eso. Eso creo que es universal. Ya. Vamos a ver la atenuante de consumo o eximente o no sé cómo la plantean. No me acuerdo del escrito de defensa si es eximente o atenuante. De alcoholemia, de ingesta de alcohol. Atenuante. Eximente o atenuante, ¿no? ¿Se ha acreditado que consumió alcohol? Es que no, A ver, el camarero dijo refresco, no podemos hacer prioridad. no sabía, no podía dictaminar si antes habían ingerido. Por supuesto, nadie, pero la carga de la prueba, a ver, la carga de la prueba sobre un eximente recae sobre la parte que lo alega. Solo si tenemos dudas, tenemos que salvar esa duda a favor del reo. El principio indubio pro reo juega también en las eximentes, pero el principio indubio pro reo no invierte la carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre quien alega el hecho. En este caso, el eximente. Sobre la defensa, la eximente va a acreditar que había consumido. ¿Tenemos dudas sobre si había consumido? ¿Solo por la mera alegación nos va a generar la duda? Yo no lo tengo claro. A mí también el camarero le dice que le ha servido refresco, Pero la duda no puede ser, un momento, por favor, la duda no puede ser el contemplar una hipotética posibilidad. Eso no es la duda, porque si no siempre tendríamos dudas. claro. Yo, la duda que tengo en general es que el camarero dice que le ha servido solo refresco y raciones, pero no sabemos si otro compañero suyo le ha servido otra cosa diferente. Bueno, el cabrón de la mesa era él. Claro, normalmente solo un camarero tiene El camarero y yo refresco y después me encontré que había otra. Eso es utilizar criterios autorreferenciales para trasladarlo a un caso. No todo se desarrolla como nosotros hemos vivido la vida. La vida a veces cambia y tenemos que atenernos a lo que se ha practicado en la sala. Bueno, el camarero dijo que solo le había atendido, ¿eh? En cualquier caso, ¿ha acreditado la defensa que estaban bajo la influencia de la bebida alcohólica? No la acredita. No tenemos dudas sobre la falta de acreditación. ¿Apreciamos algún tipo de circunstancia modificativa de la responsabilidad penal? No la apreciamos. Vale. Nos queda el elemento principal.
Es evidente que las expresiones son insultantes, injuriosas, eso es evidente, pero no se acusa de injuria, se acusa solo, por lo tanto, y son delitos heterogéneos, solo se acusa de delito de odio. Sí. Entendemos, conociendo la doctrina sobre el delito de odio, que ese móvil, ese fin, concurre o no. Sí. Pues nada, redactar la sentencia. Oye, ¿Qué dudas tenéis? yo una prueba, yo sobre una de las pruebas que hace, que también, sobre todo la parte de la acusación, pone mayor pena que la parte del fiscal, es sobre el tema de la depresión. No me queda del todo claro porque Pero eso, esos son los efectos posteriores. No pide nadie pide lesiones, lo piden como responsabilidad civil. Si queréis también hablamos de la responsabilidad civil. El informe psicológico nos sirve para determinar los efectos lesivos que ha tenido y que tienen derecho a ser indemnizados. Piden 6.000 euros al fiscal y 20.000 creo que ha pedido 30.000 la acusación. Bien, ahí tenemos que valorar el informe pericial. Hombre, si tenemos en cuenta que es por la muerte de un hijo se conceden 100.000, a mí 30.000 me parece mucho. Me parece un poco excesivo, sí. Pero tenemos que valorar en la responsabilidad civil en el proceso penal. La responsabilidad civil en el proceso penal se suele utilizar como criterio orientativo analógico el demo de tráfico, pero no es necesario. Por ejemplo, los daños morales valoramos según la intensidad del ataque, la afección evidente que se deriva del ataque, etcétera. No sabemos, ahora veremos los escritos de acusación si nos lo piden como daño psicológico o como daño moral. Porque el daño psicológico es un daño médico, físico, psicológico, pero valorable. ¿Vale? Luego lo vemos. Eso nuestro trabajo viene ahora y nos vamos a los escritos de acusación y de defensa y vamos armando la sentencia. Pero ya hemos hecho un buen camino en la deliberación. ¿Vale? la fiscalía cotidianamente por delito contra la integridad moral. La fiscalía acusó, es que claro, no me acuerdo bien de los hechos de acusación, ese no lo tengo aquí. Hay delito contra la integridad moral 175, 174, 72, no, 73, ¿no? 73. ¿Entendéis que un delito contra la integridad moral que es someter a otro tortura o trato inhumano degradante, trato degradante? A ver, Está presidida la actuación de humillación, de desprecio por la condición de homosexualidad. es que todo eso yo creo que entraría en el propio delito de lo humilló, pero entra dentro del delito de Por lo tanto, se excluye ese delito. Es una acusación alternativa. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Bueno, el tribunal se retira de libertad. Sí, en ese sentido, porque ha sido una experiencia que ha parecido difícil, hombre. Lo he hecho muy bien, había hablado y la informe lo había preparado las tres partes muy bien. El informe lo he hecho muy bien. Y sobre todo